Ya estamos grabando ahora sí. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Rompiendo el Octágono, su podcast de artes marciales mixtas. Bueno, artes marciales en general, ¿no? ¿Y cómo estás, John? Muy bien, amigo, muy bien. Aquí muy emocionado con el invitado que tenemos. Alguien con mucha carrera que me interesa mucho conocer. Así es, canal. Pues hablamos del profe Eduardo Sánchez. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Ricardo, encantado aquí de estar con vosotros. Qué bueno, profe. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo para platicar un poquito con nosotros sobre sus artes marciales, sobre su trayectoria en general. Y pues a Ujú. mí en particular me da mucho gusto tenerlo aquí en el programa porque el profesor Eduardo fue mi primer profesor de artes marciales, punto, ¿no? Cuando yo tenía como unos 11, 12 años, empecé ahí tomando clases con él. Y la verdad que en retrospectiva creo que mis papás en este punto no pudieron haber escogido un mejor referente para iniciarme yo como practicante. Entonces, pues, Gracias, Ricardo, gracias. no, hombre, gracias a usted, profe. Y me gustaría que nos platique un poco en general sobre usted y sobre el arte o las artes marciales que practica actualmente. Pues mira, yo como tanta otra gente, empecé muy jovencito en las artes marciales. Con la edad de 9 años, mi papá, como pasó contigo, me llevó con un profesor de judo que vivía cerca de mi localidad, aquí en Barcelona. Y pues ahí empecé. Me gustó mucho lo que estaba haciendo. Estuve unos años haciendo un trabajo deportivo de judo. Y conforme iba creciendo, me di cuenta de que el judo estaba muy bien, era muy bonito, me encanta. Hasta la fecha sigo haciendo judo, pero que quería algo más. Entonces estuve probando algunas otras actividades, algunas otras artes marciales y finalmente se cruzó en mi camino el que fue mi profesor durante 35 años, el maestro Brian Chick, al cual pues le debo el conocimiento y la persona que soy ahora a nivel marcial. Pues, me formé con él durante todo este tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo pues más de 50 años involucrado en el mundo del arte marcial, como estudiante o como profesor. Ujú. Increíble, profe. Pues Wow. sí, ya bastante tiempo, ¿no? ¿Tú qué le preguntarías, mi Johnny? Sí, mira, mi primera pregunta es bien fácil, pero me interesa mucho. A ver, Todos, como dices tú, todos hemos conocido, todos los que hemos practicado artes marciales, hemos practicado más de una, ¿no? Para ir viendo más o menos qué te gusta. ¿Qué te enamoró del jiu-jitsu japonés? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto es lo que, pues tal vez las demás no tienen, que a mí me dejó aquí tantos años practicándola, ¿no? claro, qué pregunta tan interesante. Pues era algo que yo inconscientemente estaba buscando y que de alguna forma todos nosotros nos conectamos con las artes marciales a un nivel diferente. Habrá quien le guste porque lo mantiene a un nivel de, no sé, ¿no? De como muy atlético, habrá quien busque el deporte, habrá quien busque. Yo buscaba, desde el primer momento, buscaba efectividad. Cuando era chavito era mm, pequeñito, no era muy fuerte, no destacaba precisamente por mi físico. Entonces, cuando yo conocí que había una oportunidad de usar la técnica contra el adversario, este tópico que hemos oído tantas veces de usar la energía contra el adversario y todo lo demás, cuando yo me di cuenta de que eso era cierto y que no era fácil, pero que era factible, cambió mi panorama marcial, pero de la noche al día. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar muy a fondo muchos estilos diferentes de dicho japonés y poco a poco he ido matizando el que ahora es el mío, el que practico, pero siempre con ese mismo objetivo de mm, conocer esa parte más para mí en aquel momento era mágica, porque cómo era posible, ¿no? que alguien sin aptitudes físicas evidentes fuera capaz de derrotar, de proyectar, de luxar, de sacar ventaja de una situación de combate determinada. Y eso fue lo que me enfiló hacia el jiu-jitsu japonés, fíjate. Wow. Excelente, profe. Y bueno, hablando un poquito sobre Jiu-Jitsu, porque digo, yo sé sobre Jiu-Jitsu brasileño un poco más que de los otros estilos, ¿no? Ujú. Pero por favor explíquenos, sáquenos de la ignorancia en este caso, la diferencia entre el Jiu-Jitsu japonés, el estilo de Jiu-Jitsu japonés que usted practica y el Jiu-Jitsu más moderno, el brasileño, el actual. ¿Cuál cree Claro. usted que es como la diferencia entre esas vertientes? Mira, es fácil de entender. Yo lo explico siempre de la misma manera y es que el jiu-jitsu solamente es una forma. Para entendernos, jiu-jitsu significa el arte de la suavidad, pero
Esto es un nombre tardío que se le dio en Japón a este tipo de arte, porque Japón se le ha conocido siempre de muchas maneras. Hay muchas nominaciones japonesas para hablar de este tipo de técnicas de manos vacías en las cuales, de una forma suave, entre comillas, buscaban derrotar al contrincante. Y todas estas formas se unificaron ya, como te digo, ya en una fecha más tardía como el Jiu-Jitsu. Pero muy básicamente el Jiu-Jitsu es lo que hacía el samurái en el campo de batalla cuando perdía las armas. El samurái era un soldado profesional, iba al combate, iba a la guerra, iba armado, iba muy bien entrenado, pero en el combate, en la refriega, era muy fácil que el arma se rompiese, que se desarmase o que cualquier cosa. Entonces, evidentemente, ningún samurái elegía por convicción luchar de manos vacías, pero si eso ocurría, estaban entrenados para tener alguna solución, ¿no? Eh, Esa fue la razón principal de cómo empezaron a desarrollarse estas técnicas de manos vacías. Luego también es verdad que había situaciones en la vida social de los samuráis en las que no llevaban sus armas encima por cuestiones de protocolo, por cuestiones de cuestiones sociales, y esas mismas técnicas les servían como garantía de defensa. Este fue el inicio de todo, ¿no? Cuando Japón abrió sus puertas a final del siglo XIX a Occidente y todos los ciudadanos en Japón tienen la libertad de salir del país. No todos son artistas marciales, no todos son samuráis y mucho menos no todos eran maestros, pero sí algunos salieron con la intención de dar a conocer ese conocimiento o utilizarlo para ganarse la vida, porque a veces no salieron con ninguna intención más que de ver mundo y al llegar a donde fuere, vieron, pues mira, no se hace nada más que esto y con esto me puedo ganar la vida, ¿no? Y así fue como lo que conocemos como Jiu-Jitsu se fue implementando en diferentes países. Y luego cada país le dio su matiz. ¿Cómo, cómo amarró el Jiu-Jitsu en Brasil? Que es algo que vosotros conocéis mejor que yo, no tiene nada que ver de cómo amarró, por ejemplo, en Europa, o cómo amarró en Estados Unidos, o cómo amarró en algunos lugares. En Francia, por ejemplo, tiró muchísimo más hacia el judo, a través de Kawaishi Sensei. En Inglaterra, que era una sociedad que en ese momento era bastante violenta, era bastante dado a enfrentamientos en la calle, se mantuvo como defensa personal. No se llevaba jiu-jitsu en ese momento, pero se tiró como defensa personal y como tú sabes, en Brasil y etcétera, pues tendió más hacia el combate en el suelo y hacia lo que conocemos ahora como Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Ujú. Pero todo viene de una fuente muy común que es ese conocimiento ancestral de cómo usaban los samuráis el uso de las manos vacías, ¿no? No sé Es si eso bien, responde a tu pregunta. Y no, no, qué sí, interesante, profe. bastante bien, ¿eh? Pero aparte es muy interesante lo antiguo que es este arte marcial, ¿no? Yo Ancestral, sí, llegué, sí. yo el tiempo que más practiqué hice kickboxing japonés con un maestro Ujú, que hace karate y es bien padre que tengan tanto tiempo porque, por ejemplo, el jiu-jitsu brasileño pues es de 1910, ¿no? Que no tiene ujú. tanto, pero estas, pues híjole, son artes marciales ancestrales, ¿no? Oiga, Sensei, una preguntota. Sí. Este, si tuvieras que complementar tu arte marcial con alguna otra, ¿qué decidirías tú? Haz de cuenta, híjole, practico esta, pero esta otra arte marcial se complementa muy bien con la mía. No sé si lo has. Pues todo depende, son muchos los factores, pero la pregunta esencial es, ¿para qué voy a complementarlo? Por una cuestión de salud, de fitness personal, de armonía, porque quiero ser un mejor competidor, porque yo compito en un ring o por una cuestión meramente de defensa personal. O sea, no tendría nada que ver la respuesta en función del por qué, ¿no? Si fuera como defensa personal, posiblemente eh, saber manejarse la distancia del clinch, y saber resolver con eficiencia y dominar, por ejemplo, codos, rodillas y temas de boxeo, tipo Muay Thai, por ejemplo, sería una solución perfecta para la defensa personal, ¿eh? Para cuestiones más deportivas en el ring, no hay ninguna duda que la mejor combinación es el Brazilian. El Brazilian y cualquier tipo, o sea, Brazilian con cualquier otra cosa que tú le puedas añadir, hace que sea muy sólido el combate en el ring, ¿no? A lo mejor no tanto en la vida real, por el hándicap de estar en el suelo, en una situación real, a lo mejor no, yo me resistiría a llegar allí, pero si llegamos allí hay que saber qué hacer, eso es importante, ¿no? Y si hacemos por fitness, pues, o por estar bien, por salud, por equilibrio, pues las artes y el conocimiento más antiguo que tienen que ver con kata, con movimientos suaves, que tienen que ver con concentración, con respiración, son tremendamente saludables y efectivas
para la salud, ¿no? O sea, para traer esa paz o ese equilibrio a través de la posición, del balance, de la respiración, etcétera. Entonces, yo creo que la pregunta clave es, ¿para qué quiero hacer la combinación, no? Claro, Perfecto, profe. Y de esta última, ¿cuál sería un ejemplo? Yo ahorita me imaginé una especie de tai chi, pero yo también. no sé usted qué opina. Yo, por ejemplo, yo combino mi jiu-jitsu con Qigong. Ok, ok. Qigong es como la parte más marcial de lo que conocemos como Tai Chi, ¿vale? No soy un experto en artes chinas, pero Ujú. sí sé que las prácticas de los movimientos que conocemos como Qigong son tremendamente saludables. A mí yo siento ese circular de energía, esa concentración, la capacidad que me dan las técnicas para calmar mi mente y ponerme en un estado de una paz muy particular, ¿no? Entonces, la parte más efectiva de mi jiu-jitsu con la parte más suave, más de autoenfoque, ¿no? Del Qigong, a mí, por ejemplo, me funciona muy bien. Excelente, profe. Yo también quería preguntarle un poco, yo me acuerdo mucho en sus lecciones que pues la enseñanza de valores, como de un código de, pues de honor, vamos a decir, de Ujú. disciplina también, pues era una parte muy importante, ¿no? Y yo considero que actualmente a veces en algunas escuelas, pues ya el jiu-jitsu o la defensa personal, pues ya es un producto básicamente, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que nos platique un poco de cómo fue y cómo es, pues digamos, este aspecto de la enseñanza de un código de valores en, pues, en su vida diaria, en su enseñanza y en su experiencia como artista marcial. Pues fíjate que has tocado un tema que yo creo que es esencial en el desarrollo de las artes marciales. Teniendo en cuenta que las artes marciales, como su nombre indica, son técnicas para la guerra, eso es indiscutible. Pero también es cierto de que después de cientos de años de combates y de guerras civiles y del uso de estas técnicas, muchos de estos guerreros se dieron cuenta de que la disciplina, de que el vivir enfocado, el vivir el desapego a la muerte, etcétera, traía ciertas ventajas a nivel psicológico, a nivel interior, a nivel de paz interior. Todo esto y la incertidumbre del día a día que tenían la sociedad de los samuráis en Japón, los llevó a crear un sistema de valores que hiciera que su mundo tuviera un cierto sentido. Esto es lo que llamamos como Bushido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando estamos en guerra y necesitamos luchar, pues evidentemente lo que prima es la técnica y la supervivencia. Pero en los tiempos de paz y en la época final en Japón, tuvieron varios siglos donde los samuráis, ya los últimos 2 siglos y medio aproximadamente, los samuráis seguían siendo una parte esencial de la sociedad, pero estaban en un periodo de relativa paz. Se desarrollaron mucho estos valores. La pena es que lo que ha llegado aquí a Occidente ha sido solamente la parte física. Toda la parte de filosofía, toda la parte de los valores internos se ha perdido. Y yo creo que es un error. Yo creo que desarrollar la habilidad física de luchar es excelente y el cuerpo lo agradece, al cuerpo le gusta ese tipo de dinámica y hay personas que eso pues tienen afinidad con ese tipo de entrenamiento, pero si desarrollamos solamente la parte física, la parte agresiva, la parte más violenta del entrenamiento y descuidamos la parte de los valores, se crea un vacío, se crea como un desequilibrio interior que con el tiempo pasa factura. Yo lo he tenido clarísimo toda mi vida y por siempre he estado buscando ese equilibrio en mi vida y en mis enseñanzas. Tanto es así que recientemente, ahora unos 3 o 4 años, yo no sé bueno, yo he estado, como te decía antes, 35 años estudiando con mi maestro ha fallecido ahora hace 6 meses o 4 o 5 meses ahora. Y entonces dejó pues un gran vacío en lo que es el linaje marcial. Pero un poquito antes de su fallecimiento yo me escindí de la línea que representábamos, precisamente porque todo el conjunto de estudiantes de esa línea cada vez se enfocaba más en el aspecto físico del combate. Y yo necesitaba algo más, algo diferente, algo que el combate fuese una excusa para llegar a ese punto de convertirnos en auténticos guerreros. Entendiendo al guerrero no como un soldado o un luchador, que sí, sino como esa persona que está capaz de combatir contra cualquier situación que se pudiera encontrar en la vida diaria. Entonces, las batallas, el contrincante de la vida diaria no siempre es otro soldado o otro, o sea, no estamos en una actitud de guerra constante, sino es
Pues el día a día, las pequeñas frustraciones, las pequeñas cosas. No se puede ser un buen luchador y no tener la habilidad de tratar o de lidiar con las frustraciones de cada día o con las pequeñas dificultades que te pone la vida. Es una contradicción. Entonces hay que estar preparado para todo eso y la única forma de hacerlo es poner sobre la mesa el respeto, la capacidad de vivir en armonía, en silencio, en la tolerancia, toda una serie de valores que eran muy afines con los antiguos samuráis, pero que su conocimiento ha llegado aquí de una forma muy anecdótica, ¿no? O sea, casi muy superficial. Y cuando realmente hay un conocimiento muy profundo, muy intenso en Japón detrás de todo esto. Fíjese qué Excelente, profe. interesante. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Creo que inclusive en las artes marciales y en la vida se están perdiendo mucho los valores, ¿no, Sensei? Ujú. Y tanto, y Y tanto. sí, ¿no? Completamente. Y pues eso afecta en todo. Y esto me lleva mucho a mi siguiente pregunta, porque yo siempre pregunto esta porque me interesa mucho el estado mental de un Ujú. practicante. Y mi pregunta es esta: ¿cuál ha sido el momento más complicado que has tenido en tu carrera, ya sea como practicante o en la vida? Y siempre va de la mano, ¿no? O sea, siempre va de la mano todo lo que te pasa afuera y lo que te pasa cuando tú estás practicando. Cuéntame un poquito. Claro. em, Si tú cuando haces si tú eres un practicante de un arte marcial y lo haces realmente desde el corazón, realmente lo que te estás entrenando es a enfrentarte a momentos de incertidumbre, ¿no? Un poco me lleva esto a lo que hablábamos antes. Si no soy capaz de enfrentarme a la incertidumbre de una forma elegante, realmente no estoy haciendo artes marciales. Estoy haciendo un deporte de combate en el cual tengo más o menos capacidad porque tengo reflejos, porque tengo una cierta preparación o lo que sea, pero lo que realmente marca la diferencia es esa habilidad para llegar a un momento de incertidumbre en tu vida, algo que tú no sabes lo que va a pasar y que no tienes ni ninguna capacidad de averiguar o de presuponer el resultado. Y aquí tienes que tomar una decisión que puede ser parcial, puede ser un movimiento, puede ser una actitud física o simplemente puede ser una actitud mental. O sea, tomar una decisión desde el punto de vista de decir cómo reacciono a este evento que se escapa de mi conocimiento, se escapa de mi control, ¿no? Entonces, la preparación marcial yo creo que tiene que llevar ahí. Y yo en esas situaciones me he encontrado en alguna que otra anécdota interesante, de llegar a puntos en el que de repente crees que tienes todo controlado y la vida te dice que no tienes nada controlado, que todo se mueve al azar y que tienes que estar preparado. Si estás alerta, si tu entrenamiento ha tenido sentido y estás realmente alerta, encuentras la solución. Yo creo que no es tan complicado en cuanto, porque la capacidad de improvisar la tenemos todos, pero es la habilidad de estar alerta, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero me he encontrado en situaciones en las que mm, lo que la prueba, el test, era, ¿estoy suficientemente alerta para lo que viene o me ha pillado con los pantalones bajados? Tal cual. Claro. Qué buena respuesta, profe. A mí me gustó mucho eso de resolver la incertidumbre con elegancia, como que va mucho a la suavidad, ¿no? De lo que hablamos de Jiu-Jitsu, de resolver el conflicto de la forma más suave, más elegante. Nunca había hecho esa conexión entre esas dos palabras, me gustó mucho. Y yo quisiera preguntarle, profe, me quedé pensando ahorita que dijo que usted busca formar guerreros. ¿Usted cree que un practicante de artes marciales, pues un verdadero cinta negra, debe de sentir cierta responsabilidad de defender una injusticia, de defender una persona que ve indefensa? ¿Usted cree que eso le compete al artista marcial o eso le compete a otras autoridades, digamos? Pues yo creo que nos compete como seres humanos, estar siempre alerta y luchar en contra de la injusticia. Como te decía antes, una vez que nuestro estado de alerta como seres humanos me lleva a ver una injusticia, un guerrero no se queda callado. Eso no quiere decir que le dé ninguna autoridad a repartir golpes ni a tomarse la justicia por su mano. Ujú. Pero lo peor que nos puede pasar como seres humanos es cuando vemos la injusticia, cuando vemos la situación incomprensible delante de nosotros, el abuso, y miramos hacia otro lado. Eso me parece una barbaridad y eso ocurre cada día. Entonces, no mirar hacia otro lado no siempre significa tener que tomar una acción directa o repartir golpes, pero sí puede ser dar la cara por alguien o simplemente
ayudar a una persona que está más desfavorida o que está sufriendo el abuso, está sufriendo la agresión, simplemente para que deje de ser abusado o deje de ser agredido. Mm. Em, y evidentemente a partir de aquí las opciones son múltiples. Si la vida de esa persona está en juego y tú tienes una mínima posibilidad de defenderla, es evidente de que hay una responsabilidad moral de hacer algo, pero a veces, insisto, no es tanto que me tomen la justicia por mi mano, que no creo que sea la solución más saludable, es simplemente que las cosas te importan, que las cosas te digan, o sea, no puede haber una equidistancia moral entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y un guerrero lo tiene muy claro. El guerrero siempre tiene que estar alerta una vez más hacia esa injusticia moral y defenderla. Pero defenderla no solamente, o no siempre de una forma física, pero sí de una forma activa, de una forma Claro, clara. ¿Eh? O sea, salir a defender esa justicia, salir a defender a la persona eh, con la actitud, con la palabra o con lo que sea necesario. Y si hay que llegar en algún momento dado a un uso físico y tienes la habilidad de hacerlo, yo no dejaría a nadie que sufra golpes o que le hagan daño o que le estén, no sé, que lo maten delante de mí solamente ser incapaz de quedarme sin hacer nada. Pero no es la finalidad última, ¿no? Usar la violencia para solucionar las cosas. claro. Qué buena respuesta, Sensei, porque sí, ¿no? Muchas veces son dos cosas diferentes, no hacer nada y querer tú hacer una justicia, pues, bruta, por Claro. así decirlo, ¿no? Oiga, Sensei, usted tiene una filosofía muy padre, ahorita hablando con usted. Cuéntame un poquito quién lo ha inspirado, algún peleador, algún bueno samurái. ¿De dónde ha sacado mucho su filosofía o a quién, eh, cómo se puede decir? ¿A quién tiene como alguien de ejemplo en su vida? Puede ser Claro. artista, lo que sea. Mira, fíjate de que, como te decía antes, hay una conexión muy directa entre las artes marciales más tradicionales, las que vienen de la fuente, de los orígenes, y este conocimiento más filosófico. Mm, Desde bien chiquito, cuando yo empezaba a buscar las raíces o cuando yo empezaba a buscar por qué me interesaba todo esto, pues me daba cuenta de que esa parte más filosófica, más energética, pues no llegaba de la mano de los artistas. He tenido maestros de una calidad excepcional, de los que he aprendido una técnica pulida y una técnica excelente, pero no siempre comulgaban con esta filosofía de vida. Eran buenos peleadores, eran buenos luchadores, tenían la habilidad de resolver de una forma natural, de una forma tremenda, pero no siempre compartían esa filosofía. Entonces yo en mi vida he tenido que andar buscando, digamos, referentes por otros campos para juntarlo todo junto, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que la filosofía del Bushido de los antiguos samuráis tiene mucho que ver con la filosofía pues de, por ejemplo, de monjes tibetanos o, por ejemplo, de chamanes en México. Los chamanes y el conocimiento antiguo en México antiguo a mí me fascinó desde siempre. No sé si ustedes conocen, me imagino que sí, el trabajo de Carlos Castaneda, solo de ponerlo como ejemplo, que es un antropólogo peruano que conoció en México a un chamán, don Juan, del cual escribió 16 bestsellers maravillosos sobre el camino del conocimiento del guerrero y que es conocidísimo en todo el mundo y no tanto en México, es una pena, pero es una gran fuente de inspiración, por ejemplo, para mí, ¿no? El conocimiento el conocimiento tolteca antiguo y tiene muchísimo que ver con el conocimiento del guerrero japonés a través del Bushido o del místico yogi en el budismo tibetano, por ejemplo, ¿no? Por darte algunos ejemplos, ¿no? Órale, qué buena mezcla de lo japonés y lo mexicano. Maravilloso, sí, sí. Yo cuando era chiquito siempre lo tenía muy claro, digo, o acabaré viviendo en Japón por razones obvias o acabaré viviendo en México por mi vinculación con este conocimiento ancestral. En Japón he estado muchas veces, pero no viviendo, pero en México, como sabéis, sí que estuve viviendo algunos años, ¿eh? Que me encantaron, por cierto. Sí, pues ojalá que vuelva acá a visitarnos pronto, profe. Y por Oye, favor, para mí sería siempre un gusto. sí, 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 ojalá que sí. Y aquí estamos nosotros para pues, cualquier cosa que se le ofrezca, ya sabe. Muy Este, amable, claro que por sí. favor, recomiéndenos un libro de este escritor, ¿De este Carlos? ¿Carlos antropólogo, Castaneda? Sí, mira, general, em, el que usted diga. cualquiera de ellos, cualquiera de ellos de los que es una saga completa que describe
los años en los que estuvo de alumno de este Nahual Tolteca que se llama, o él lo llama Don Juan. Hay mucha polémica detrás si es cierto que ese Don Juan existió o no, o si era un nombre simplemente que se lo inventó para cubrir a su maestro, pero realmente eso es irrelevante, ¿no? Pero em, el tercer libro que escribió, que se llama Viaje a Ixtlán, a mí me abrió los ojos, por ejemplo. ¿Eh? Viaje a Ixtlán. Y un poquito viene a descubrir o viene a relatar cómo sería esa vida de guerrero para el estudiante del nahualismo, para el estudiante del conocimiento tolteca del Antiguo México, ¿no? Y me fascinó, entre otras muchas cosas, aparte de que el relato está muy bien escrito y me gustó mucho, es que todo el desapego, el- lo que Don Juan llama parar el mundo, que es ese punto como de máxima alerta, máxima claridad, tiene unas conexiones directas y tremendas con el Zanshin o con la mente clara, por ejemplo, de los guerreros del Bushido, ¿no? De los maestros japoneses. Entonces, las similitudes son tremendas, yo las he estado estudiando toda mi vida, pero me gusta mucho en la forma en cómo se relatan a través de este escritor mexicano, por ejemplo, ¿no? Porque luego tengo que decirte que los maestros japoneses y ya los tibetanos ni te cuento, no son dados a explicar las cosas con claridad, sino que todo es a base como de mucho Mm. eh, parábolas y como cuentos escondidos y tal, ¿no? Y mientras que, tal como lo narra Carlos y su experiencia con Don Juan, lo explica tal cual, muy clarito, muy bonito y finalmente el contenido final a donde apuntan es el mismo lugar, ¿no? La paz Perfecto. interior, la armonía, silenciar la mente, como la llave que abre un mundo que es misterioso y que es mágico, ¿no? Lo voy a buscar, profe. Me lo voy a echar. Hágalo, hágalo. Y luego me lo contas. Luego me Sí. dices qué te pareció. Así es. ¿Tienes alguna pregunta, Johnny? Yo sí tengo una aquí en mente, tú me dices. Tú sigue. Ajá. Y pues bueno, yo quisiera más que nada pedirle un consejo, profe. Yo pues Bueno. actualmente tengo mi propia academia de Ujú. artes marciales mixtas, ¿no? Y pues son artes marciales, pues digamos, las que están de moda, ¿no? Jiu-jitsu brasileño, box, Muay Thai, etcétera. Y pues me topo con muchos chavos que les interesa competir, incluso ya hemos competido, ¿no? Eh, y la verdad, en mi corta experiencia, pues sí he visto cómo el enseñarle a alguien a pelear, pues digamos, a derrotar a alguien físicamente, pues conlleva muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué consejo me podría dar, profe, para, digamos, dentro de mis disciplinas, igualmente estar creando artistas marciales, estar creando pues, guerreros para la vida, digamos? Claro. Sí, sí, sí. Mi consejo está clarísimo porque se lo digo a mis cinturones negros a diario. Primero hay que hacer lo que nos gusta, que en este caso te gusta pues, las artes marciales mixtas, el contacto, es rudo, es directo. Eso está maravilloso, no hay ningún problema con eso. El problema es la actitud. Llegar a ese momento y hay mucha diferencia entre llegar con la mente diciendo lo voy a matar, a con la mente diciendo es que gracias a mi experiencia que voy a tener con el compañero, voy a aprender muchísimo o voy a afinar mi técnica. Entonces, hay un componente de agradecimiento constante a tu maestro, a tu compañero, a tu oponente, y ese estar agradecido con la vida y con todo lo que nos brinda, ese es el mejor regalo que tú le puedes hacer a un alumno. Y la única forma de que tu alumno te lo compre es que vea que tú lo haces. Tus alumnos te van a copiar porque tenemos esa responsabilidad. Lo que estamos delante de un tatami y tenemos alumnos, para bien o para mal, nos copian todo, lo bueno y lo malo. Los gestos, las palabras, las actitudes, todo. Si tú eres una persona respetuosa, si tú eres una persona que estás agradecida con la vida y estás agradecida de las oportunidades que te da en todo, pero también de luchar, de mejorar, de ganar, de todo lo que implica vuestra experiencia marcial, se lo vas a transmitir a tus alumnos y ellos lo van a copiar a ti. Y si viene alguien diciendo, no, no, yo vengo aquí a matar y te ve a ti, que no, que tú estás agradecidísimo de cómo tu compañero, a base del intercambio de golpes y de la dureza y de hacerse daño si hace falta, los dos están contentos y aprenden, quien no comulgue con esa experiencia simplemente se va a ir. Va a rebotar, va a ser como una energía que no embona con tu carácter. Y al revés, los que lleguen allá y digan, me gusta la actitud del profesor, aprendemos, nos damos chingadazos, pero aquí hay respeto, aquí hay
aquí hay un agradecimiento o aquí hay una sensación de que estamos en una familia, ¿no? Una hermandad. Al final de cuentas lo que buscamos es eso, ¿no? Pero eso, la responsabilidad la tienes tú. O sea, tú se lo puedes decir a tus alumnos, pero si tú no lo haces, ellos lo oirán, pero finalmente harán lo que tú haces. Claro, no, pues gran respuesta, más difícil de poner en la acción que de lo que me Es imaginaba. complicado, pero Es esa es la complicado. responsabilidad que tenemos como artistas marciales, sobre todo como líderes. Somos unos líderes delante de una serie de personas que han puesto toda su confianza en nosotros como instructores para que les digamos cómo resolver ciertas cuestiones que ellos no las dominan, en este caso físicas, ¿no? Porque somos artistas marciales, ¿no? Perfecto, sí, gracias, profe. Sí, estoy de acuerdo, fíjese, me gusta mucho hablar con usted porque me recuerda mucho a mi maestro, de Ajá. que es karateca. Y sí, todo esto tú lo ves en el lugar cuando llegas y lo refleja el sensei, ¿no? En este caso teníamos un lugar muy armonioso, no tantos competidores, pero sí un lugar donde quieres estar, donde quieres entrenar y aprender y ser respetuosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y finalmente es importante que os quedéis con ese detalle. Vuestros alumnos van a hacer lo que vean en vosotros, van a copiar. Os van a copiar el alma, os van a copiar todos los gestos, la forma de hablar, la forma de ponerse aquí, el kimono, todo, ¿no? Entonces, que os copien lo bueno y lo malo, ¿no? Pero que sobre todo lo bueno. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, ahorita que dijiste, Johnny, me surgió una pregunta. ¿Usted cree, profe, que existe como una contradicción entre un equipo de competencia y un equipo de artistas marciales? Es una contradicción lógica. Eh, el camino marcial más interior debería dirigir a aniquilar el ego como el principal enemigo. Pero al mismo tiempo la competición lo fomenta desde el principio. Entonces, como te digo, es una contradicción que tiene un sentido temporal. O sea, una persona que esté el suficiente tiempo reflexionando sobre esto y sintiendo ese ego, tarde o temprano, pues simplemente va a decir, "Pues, sabes que ya, mi ego ya valió, ¿no?" El problema es que mucha gente llega, prueba, vive toda la experiencia del ego, de todo el subidón y lo deja antes de que la experiencia lo acabe de formar, ¿no? Entonces, ese paso temporal por las artes marciales, si además tu entorno te empuja a fomentar el ego, porque hay entornos, y los he visto, los he vivido en todos lados, donde te empujan a que tienes que ganar y que tienes que ser el mejor, y si no es que eres un loser, ¿no? Entonces, eso fomenta mucho el ego bueno y el ego dañado, el ego que apaleado, ¿no? De que nos vamos por ahí. Tal. Entonces, si le das tiempo al alumno, tú lo vas a poder evitar que tenga ese subidón de ego si es bueno, o ese ego castigado si él quisiera ser bueno pero no lo es. Pero si le das el tiempo suficiente, que es donde vienen los años y los danes y todo lo demás, llega un momento en que hay un punto como de estar en paz con uno mismo. Soy como soy, sea bueno o sea malo, y lo disfruto. En ese punto el ego ya pasa a un segundo lugar y hay un crecimiento personal. Por eso hay tanta gente que dice que cuando un artista marcial lleva muchos años practicando, se vuelve un poco más dócil, o se vuelve más amable, o no se vuelve tan grosero, ¿no? Tan arrogante como cuando empezó, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando empieza es que bueno, se enciende, ¿no? Bueno, sobre todo los que tienen más talento, ¿no? Perfecto, Sí. profe. Oiga, una pregunta, ¿cómo vamos de tiempo, Richard? ¿Todavía Ahorita, tenemos? 3 minutos y medio, hermano. Una preguntita entonces rápido. Venga. ¿Has competido y qué aprendiste de ti mismo? Porque como dices, tú cambia mucho tu actitud, ¿no? Ujú. Yo cuando competía era muy joven, ¿eh? Yo competía solamente en mi época de judoka. Estamos Ujú. hablando entre los 14 y los 21, 22 años, entonces estuve compitiendo. No era un competidor muy brillante. Y sí sentía de que la sensación de este ego encima de la mesa que te digo, ¿no? O sea, cuando lo hacía bien, porque hay momentos que era muy bueno, eh, no me sentía tan bien porque a lo mejor sentía que a los demás les había hecho daño o veía al pobre niño cuando tenía jovencito, tenía 14 años, me acuerdo una vez que gané un trofeo nacional aquí en Cataluña y la persona con la que hice la final era un niñito que tendría pues 12 o 13 años, acabó llorando, pobrecito, de frustración porque no ganó, ¿no? Entonces yo me sentí mal de haber ganado. Entonces como que yo me di cuenta que la competición no era lo mío porque sacaba facetas de mí que no me gustaban. Ok. Entonces después de vivir esa experiencia y disfrutarla, porque la disfruté, simplemente dije, no, esto no es lo mío. Entonces, en una edad
en la que todavía puede haber sido un buen luchador a nivel de competición, con 20 años más o menos, dejé la competición y me dediqué a la búsqueda más de técnica, ¿no? Perfecto, Perfecto. profe. Bien, bien respetable, la verdad, esa decisión. Y pues bueno, ahorita para ir cerrando, quiero agradecerle mucho por su tiempo, profe. Los que nos están viendo, que aquí, pues sobre todo son personas de Querétaro, muchos no tienen ni idea de la influencia que ha tenido el profesor Eduardo en el desarrollo de artes marciales en general aquí en Querétaro. Estaba platicando con mi sensei Rafa, que por ejemplo el primer seminario de Jiu-Jitsu brasileño fue en la academia del profe Eduardo. Así es, así es. Gracias, profe, por todo lo que nos ha dejado acá en Querétaro, toda la buena influencia que ha tenido sobre mi sensei y a través de mi sensei en mí también. Y pues nada, lo Gracias. que les quiero decir antes de finalizar el programa. Nada, ante todo, pues encantadísimo de que hayan pensado en traerme al programa. Yo sé que no estoy muy en la línea del tipo de espectador que suelen tener ustedes, ¿no? De MMA y ese tipo de competición, pero finalmente a todos nos gusta lo mismo, que es tenemos una pasión por las artes marciales, ¿no? Entonces, gracias por darme esta oportunidad de estar aquí, esta ventana para saludar a todos y reiterar que soy un enamorado de México, de la cultura, de toda mi experiencia vital que tuve allá en los 15 años que vivía allá y que espero verles pronto. Espero ver un tatami y que sea allí en México. Muchas gracias, Sensei. Perfecto, Gracias profe. por todas las palabras y por el tiempo. Un placer. ¿Eh? Gracias, profe Eduardo. Y pues muchas gracias a todos por ver el episodio. Denle me gusta, suscríbanse al canal. Vamos a dejar toda la información del profe Eduardo aquí abajo para que lo sigan en sus redes sociales. Y pues nos vemos el siguiente fin de semana. Adiós a todos. Nos Saludos. vemos.